Capítulo 4. Eficiencia mediante el cambio de tono. El discurso es una forma modificada del canto. La principal diferencia está en el hecho de que en el canto las vocales son prolongadas y los intervalos son cortos, mientras que en el discurso las palabras se pronuncian en los que se conocen como tonos staccato. Las vocales no son prolongadas y los intervalos entre las palabras son distintos. El hecho de que en el canto tengamos un mayor rango de tonos no lo distingue del habla cotidiana. Al hablar tenemos también una variación de tonos. Incluso en las conversaciones espontáneas hay una diferencia de 3 a 6 semitonos, según he encontrado en mis investigaciones, y porque en algunas personas el rango es tan alto como una octava. William Shepperell, Popular Science Monthly. Por tono, como todo el mundo sabe, nos referimos a la posición relativa de una entonación vocal, como alto, medio, bajo o cualquiera de sus variaciones. En el discurso público no lo aplicamos a un solo enunciado como una exclamación o un monosílabo o el, sino a cualquier grupo de sílabas, palabras e incluso oraciones que se pueden decir en un solo tono. Es importante tener en cuenta esta distinción porque el hablante eficiente cambia el tono de las sílabas sucesivas. Véase el capítulo 7, eficiencia a través de la inflexión, y además les da un tono diferente a las distintas partes o grupos de palabras o frases sucesivas. Este es el tema que estaremos considerando en este capítulo. Cada cambio en el pensamiento exige un cambio en el tono de voz. Ya sea que el orador siga la regla de manera consciente, inconsciente o subconsciente, esta es la base lógica sobre la cual se hace toda la buena variación de la voz. Sin embargo, esta ley es más infringida que cualquiera otra por los oradores públicos. Un criminal puede ignorar una ley del Estado sin detección y castigo, pero el orador que ignora esta regulación sufre su pena de inmediato mediante la pérdida de eficacia, mientras que sus indefensos oyentes deben soportar su monotonía. Porque la monotonía no es solo un pecado que sufre quien lo comete, como hemos demostrado, sino que también lo padecen sus víctimas. Cambiar de tono es un obstáculo para casi todos los oradores principiantes y también para muchos con experiencia. Esto es cierto sobre todo cuando el orador ha memorizado cada palabra de su discurso. Si deseas oír cómo suena una sola tonalidad, toca la misma nota en el piano una y otra vez. Tú tienes en tu voz una gama que va del tono más alto al más bajo, con un gran número de tonos entre los extremos. Con todas estas notas disponibles, no hay excusa para ofender el oído y el gusto de tu audiencia mediante el uso continuo de una misma nota. Es cierto que la reiteración del mismo tono en la música como en el punto de pedal en una composición de órgano le da belleza a la pieza musical, pues la armonía que se teje sobre ese tono básico produce consistencia. De la misma manera, la entonación de la voz en un ritual puede, aunque raramente lo hace, poseer una belleza solemne, pero el orador público debe evitar la monotonía como si se tratara de una pestilencia. El cambio continuo de tono es el método que más se manifiesta en la naturaleza. En nuestra búsqueda de los principios de eficiencia debemos volver continuamente a la naturaleza. Escucha a los pájaros cantar. ¿Cuáles de estas tribus emplumadas son más agradables en sus esfuerzos vocales? Aquellas cuyas voces, aunque dulces, tienen poco o nada de alcance, o aquellas que, como el canario, la alondra y el ruiseñor, poseen no solo un rango considerable de tonos, sino que expresan sus notas en variedad continua de combinaciones. Incluso un chirrido de dulce tono, cuando se repite sin cambio, puede llegar a enloquecer al forzado oyente. El niño rara vez habla en un tono monótono. Escucha las conversaciones espontáneas de los pequeñines en las calles o en casa y detalla los continuos cambios de tono que ellos hacen. El discurso inconsciente de la mayoría de los adultos también está lleno de variaciones agradables. Imagínate que alguien hable lo siguiente y considera si el efecto no sería tal como se indica. Recuerda, no estamos discutiendo ahora la inflexión de palabras solas, sino el tono general en el que se dicen las frases. Tono alto. Quisiera irme a mis vacaciones mañana. Más bajo, pero todavía tengo tanto que hacer. Superior. Sin embargo, supongo que si espero hasta que tenga tiempo, nunca iré. Repite la frase primero en los tonos indicados y luego todo en el mismo tono, como harían muchos oradores.
Observa la diferencia en la naturalidad del efecto. En el siguiente ejercicio debes usar un tono conversacional y hacer numerosos cambios de tono. Practícalo hasta que tu forma de decirlo cause que algún extraño en la habitación contigua piense que estás discutiendo un incidente real con alguien y no repitiendo un monólogo memorizado. Si tienes alguna duda sobre el efecto que has logrado, repíteselo a un amigo y pregúntale si suena a palabras memorizadas. Si su respuesta es afirmativa, todavía lo estás haciendo mal. Un caso similar. Jack, supe que fuiste y lo hiciste. Sí, lo sé. La mayoría de mis amigos también lo hará. Fui y lo intenté una vez por mí mismo, señor, aunque usted ve que todavía estoy soltero. Y la conociste, me dijiste, en Newport en julio pasado y resolviste hacerle la pregunta en una fiesta. Yo también. Supongo que saliste del salón de baile con su música y su luz, porque dicen que la llama del amor es más brillante en la oscuridad de la noche. Bueno, caminaban juntos sobre el cielo estrellado y apuesto a que, viejo, confiésalo, te asustaste. Yo también. Así que pasearon por la terraza, vieron la luz de la luna de verano verter todo su resplandor en las aguas que ondulaban en la orilla hasta que finalmente reuniste el valor y cuando viste que no había nadie cerca, la atrajiste hacia ti para decirle que la amabas. Yo también. Bueno, no necesitaba preguntarte nada más. Te deseo lo mejor. Creo que voy a ir a verte cuando ya estés casado, ¿eh, muchacho? Cuando la luna de miel haya terminado y ya te hayas establecido. Intentaremos. ¿Qué? ¿El empate que usted dice? Rechazado. ¿Lo rechazaste? Yo también. Anónimo. La necesidad de cambiar el tono es tan evidente que hay que practicar cada instante. Sin embargo, se requiere de ejercicio paciente para liberarnos de su monotonía. En una conversación espontánea, primero piensas en una idea y luego encuentras las palabras para expresarla. En discursos memorizados, es probable que digas las palabras y luego pienses lo que significan. Muchos oradores parecen preocuparse muy poco sobre eso. Es de extrañar que al revertir el proceso se reviertan también los resultados. Imita a la naturaleza en tus métodos de expresión. Lee la siguiente selección de manera despreocupada, sin detenerte a pensar lo que en realidad significan las palabras. Inténtalo otra vez, estudiando con cuidado lo que asimilaste. Cree en la idea, intenta expresarla con eficacia e imagínate una audiencia frente a ti. Mira a los asistentes seriamente a la cara y repite esta verdad. Si sigues las instrucciones, observarás que has realizado muchos cambios de afinación después de varias lecturas. No es el trabajo el que mata a los hombres, es la preocupación. El trabajo es saludable y difícilmente pone en un hombre más de lo que él puede soportar. En cambio, la preocupación es como el óxido sobre una hoja. No es la revolución la que destruye la maquinaria, sino la fricción. Henry Ward Beecher. El cambio de tono produce énfasis. Esta es una declaración muy importante. La variedad de tono mantiene el interés del oyente, pero una de las maneras más seguras de captarlo y mantenerlo para lograr hacer un énfasis inusual es cambiando el tono de tu voz de repente y en un grado marcado. Un gran contraste despierta siempre la atención. El blanco parece más blanco junto al negro. Un cañón ruge más alto en el silencio del Sahara que en el centro de Chicago. Lleno de fieras, son simples ilustraciones del poder del contraste. ¿Qué va a hacer el Congreso después? Alto tono. No lo sé. Tono bajo. Con tan repentino cambio de tono durante un sermón, el doctor Newell Dwight Hillis logró hacer un gran énfasis y sugirió la gravedad de la pregunta que había planteado. El orden anterior de cambio de tono podría ser revertido con un efecto igualmente bueno, aunque con un ligero cambio en la ceremoniosidad. Cualquiera de las dos maneras produce énfasis cuando se utilizan con inteligencia, es decir, con una apreciación del sentido común del tipo de énfasis que se quiere alcanzar. Al intentar estos contrastes de tono es importante evitar extremos desagradables. La mayoría de los oradores emite su voz en un tono demasiado alto. Uno de los secretos de la elocuencia en la oratoria de Bryan es su voz baja y campaniforme. Shakespeare dijo que una voz suave, suave y baja era una cualidad excelente en la mujer. También lo es en el hombre porque una voz no tiene que ser descarada para ser poderosa, ni debe serlo para ser agradable. Para terminar, enfaticemos de nuevo sobre la importancia de usar variedad en el tono. Tú cantas arriba y abajo de la escala, primero tocando una nota y luego otra arriba o debajo de ella. Haz lo mismo al hablar.
El pensamiento y el gusto individual deben ser siempre tu guía en cuanto a dónde utilizar un tono bajo, uno moderado o uno alto. Preguntas y ejercicios. Primero, menciona dos métodos de combatir la monotonía y ganar fuerza al hablar. Segundo, ¿por qué es necesario un cambio continuo de tono al hablar? Tercero, observa tus tonos habituales al hablar. ¿Son demasiado altos para ser agradables? Cuarto, expresa algunos pensamientos y emociones usando tonos bajos y altos. ¿Qué se puede expresar en tono alto o bajo? Emoción, victoria, derrota, dolor, amor, seriedad, miedo. Quinto, ¿cómo cambiarías naturalmente el tono al introducir una expresión explicativa entre paréntesis como la siguiente? Comenzó, es decir, se preparó para comenzar, el 3 de septiembre. Sexto, di las siguientes líneas con variaciones marcadas en el tono como tu interpretación del sentido te dicte. Prueba cada línea de dos formas diferentes. ¿Cuál en cada caso es la más efectiva y por qué? A. ¿Qué tengo que ganar de ti? Nada. B. Implicar a nuestra nación en semejante acuerdo sería una infamia. C. Una vez las flores destilaron su fragancia aquí, pero ahora mira las devastaciones de la guerra. D. Había calculado sin tener en cuenta un factor primordial, su conciencia. Nota, en las oraciones anteriores se experimenta dónde sería mejor el cambio de tono. Séptimo, haz un diagrama de una conversación que hayas escuchado y marca donde se usaron los tonos altos y bajos. ¿Fueron aconsejables estos cambios en el tono? ¿Por qué sí o por qué no? Capítulo 5. Eficiencia mediante el cambio de ritmo. Los latinos nos han legado una palabra para la cual no existe un equivalente preciso en nuestra lengua inglesa. Por lo tanto, la hemos aceptado sin mayores cambios. Es la palabra ritmo, que significa la velocidad del movimiento medida por el tiempo consumido en la ejecución de dicho movimiento. Hasta ahora su uso se ha limitado en gran medida a las artes vocales y musicales, pero no sería sorprendente escuchar el ritmo aplicado a asuntos más concretos, ya que ilustra a la perfección el verdadero significado de la palabra para decir, por ejemplo, que una carreta de bueyes va a ritmo lento o que un tren expreso va a un ritmo rápido. Nuestras armas que disparan 600 veces por minuto disparan a un ritmo rápido. El viejo mechero que requería 3 minutos para cargar disparó a un ritmo lento. Todo músico entiende este principio, se requiere más ritmo para cantar media nota que una octava nota. Hasta el día de hoy, el ritmo es un elemento fundamental para realizar un buen trabajo en el escenario, ya que cuando un orador habla casi a la misma velocidad, se está privando de utilizar una de sus herramientas primordiales para hacer énfasis y lograr que su discurso tenga poder. El lanzador de béisbol, el jugador de cricket, el servidor de tenis, todos ellos conocen el valor del cambio de ritmo en la entrega de su bola. De igual manera, el orador público debe mostrar ese mismo poder. El cambio de ritmo le da naturalidad al discurso. La naturalidad, o por lo menos la aparente naturalidad, es una característica muy deseable al hablar. El cambio continuo de ritmo les ayuda tanto al orador como a quienes lo escuchan. Howard Lindsay, director de escena de Margaret Anglin, afirma que el cambio de ritmo es una de las herramientas más eficaces del actor. Si bien hay que admitir que los actores deben saber interpretar sus líneas, el orador público haría bien en estudiar el uso que el actor le da al tiempo. Sin embargo, existe una fuente fundamental y efectiva para estudiar la naturalidad, rasgo que una vez perdido no es fácil de recapturar y es muy necesario en las conversaciones entre gente culta. La naturalidad en el discurso es el estándar que nos esforzamos por alcanzar, tanto en la actuación como en la oratoria. Por supuesto, con ciertas diferencias que irán apareciendo a medida que avancemos en el tema. Si el orador y el actor reprodujeran con absoluta fidelidad todas las variaciones de cada expresión, de cada susurro, gruñido, silencio y explosión de la conversación, como lo hacemos de manera natural en la vida cotidiana, atraerían más la atención del público. El escritor realista comprende la importancia de esta cualidad y la usa en la escritura de sus diálogos. De igual manera, el buen orador también debe tener en cuenta que necesita saber hacer uso del cambio de ritmo para que su discurso fluya con naturalidad. Supongamos que dice la primera de las siguientes oraciones en un ritmo lento y la segunda con rapidez
observando qué tan obvio es el efecto. Luego dice las dos frases con la misma rapidez y observa la diferencia. No recuerdo lo que hice con mi cuchillo, ahora recuerdo que se lo di a Mary. En este ejemplo observamos que a menudo se produce un cambio de ritmo en la misma oración, ya que se aplica a palabras aisladas y a grupos de palabras y grupos de oraciones, y también a las partes esenciales de un discurso público. El cambio de ritmo evita la monotonía. El canario en la jaula frente a la ventana le añade belleza y encanto a su trinar, gracias al cambio continuo de ritmo. Si el rey Salomón hubiese sido orador, sin duda habría utilizado la sabiduría del canto de las aves silvestres, así como el vuelo de las abejas. Imagínate cómo sería una pieza musical escrita solo con notas de cuarto, o qué tal un automóvil con una sola velocidad. El cambio de ritmo produce énfasis. Cualquier cambio drástico de ritmo es enfático y llamará la atención. El ser humano es apenas consciente de que un tren de pasajeros se está moviendo cuando éste va volando sobre sus carriles a 90 millas por hora. Pero si de repente disminuye la velocidad a 10 millas por hora, no hay la menor duda de que este cambio captará toda su atención. De igual manera, no se dará cuenta de que está escuchando música mientras cena, pero si la orquesta aumenta o disminuye su ritmo en un grado muy marcado, al instante dejará de comer y fijará su atención en la actuación de la orquesta. Aplica este mismo principio para darle énfasis a tu discurso. Si llegas a un punto en que quieres captar toda la atención de la audiencia, haz un cambio repentino de ritmo y verás que los asistentes no podrán evitar prestarte atención. Hace meses asistí a una obra de teatro en la que el actor decía las siguientes líneas. No quiero que te olvides de lo que dije. Quiero que recuerdes el día más largo en el que tú, no me importa si tienes 6 armas. La parte hasta el guión fue a un ritmo muy lento, mientras que el resto de la frase fue a la velocidad de la luz. A medida que el personaje mostraba el revólver, el efecto fue tan enfático que recuerdo esas líneas aún 6 meses después. En cambio, la mayor parte de la obra se ha desvanecido en mi memoria. El estudiante de oratoria con capacidad de observación captará cómo los mejores actores aplican este principio a la perfección y saben hacer énfasis donde es necesario hacerlo, pues de lo contrario su efecto sería ridículo. Demasiados oradores públicos hacen énfasis sobre cosas sin importancia, queriendo hacerlas sonar impresionantes cuando en realidad no lo son. Cuando estás practicando el ritmo, tu pensamiento debe gobernarte por encima de las reglas que hayas aprendido. A veces no importa cuál parte de la oración se dice despacio y cuál se dice a un ritmo más rápido. Lo importante es el cambio en sí. Sin embargo, debes tener cuidado en la regulación de tu ritmo para no hacer cambios demasiado rápidos, ya que este también suele ser un defecto común en los oradores aficionados. Hace 100 años se usaba en los círculos médicos una preparación conocida como el remedio del arma de fuego. Era una mezcla de unos 50 ingredientes diversos y se le daba al paciente con la esperanza de que por lo menos alguno de esos ingredientes fuera eficaz, surtiera efecto y lo mejorara. Ese parecería ser un procedimiento bastante pobre en la práctica médica, pero es bueno usar el tempo con esta misma fórmula en la mayoría de los discursos para que haya variedad. El ritmo, como la buena dieta, es mejor cuando se mezcla. Preguntas y ejercicios. Primero, define ritmo. Segundo, ¿qué palabra proviene de la misma raíz? Tercero, ¿qué significa hacer un cambio de ritmo? Cuarto, ¿qué efectos se obtienen? Quinto, describe 3 métodos para combatir la monotonía y ganar poder al hablar. Sexto, elige alguna conversación o discurso e identifica qué cambios de ritmo hubo. ¿Fueron bien hechos? ¿Por qué? Ilustrar.